pues los virus al ser intracelulares y al depender de la maquinaria celular, pues también ha creado diferentes mecanismos de evasión de esa inmunidad innata, ¿cierto? En esta diapositiva, que yo sé que de pronto no la pueden ver muy bien, están todos los mecanismos que se han descrito para diferentes modelos virales y cómo actúan, bien sea sobre el reconocimiento, sobre la inhibición de ciertas enzimas, eh, pero pues esto es como más informativo, porque pues esto ya ustedes lo verán con mayor detalle cuando vean el curso de virología y veamos los diferentes modelos. Lo importante acá es saber que así como existen unos mecanismos que son muy efectivos para el control de la respuesta inmune, pues también hay mecanismos de evasión de esa respuesta inmune a todo nivel, a nivel de la respuesta de la inmunidad innata como de la inmunidad específica. Listo. Em, Quedamos entonces también, bueno, y aquí en esta tabla se mencionan pues como cuáles son esos mecanismos. Y esos mecanismos de inhibición, por ejemplo, de la síntesis de interferón tipo 1, entonces ya sabemos que si no se produce interferón tipo 1, pues no se van a activar esos mecanismos. Acá hay algunos ejemplos, lo que hace el virus Epstein-Barr, vaccinia, y los diferentes mecanismos de acción. ¿Listo? Bueno, también hablábamos hace 8 días que dentro de las células importantes de la inmunidad innata que tienen un papel en la respuesta contra virus, están las células NK, pues ustedes ya conocen, las células NK constituyen entre el 10 y el 15% de las células mononucleares en sangre periférica. Veíamos también que tienen un efecto muy similar a los linfocitos T citotóxicos, CD8 positivos, es decir, que lisan las células infectadas con virus. Hablamos también la semana pasada cómo lo hacían, porque actúan con el efecto o la disminución de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y se activan entonces estas células. Eh, Se activa contra infecciones virales por la vía citolítica y a través pues, de la secreción de mediadores solubles. Estas células también son importantes porque producen tipo, interferón tipo 2 y son células que producen además otras citoquinas como el interferón gamma, el factor de crecimiento monocito macrófago, el TNF-alfa y las quimioquinas. Y son muy importantes, sobre todo en aquellos casos en los que hay evasión de la respuesta inmune de las células CD8. eh, entonces hay activación de estas poblaciones celulares. Sabemos que estas no reconocen de una manera específica como sí lo hacen los linfocitos CD8. Bueno. Los mecanismos efectores de estas células son similares o son los mismos por los cuales se activa un linfocito citotóxico, es decir, que se pueden describir mecanismos lisicelular mediada por moléculas como las perforinas y las granzimas. Hablábamos la semana pasada cómo esas perforinas crean esos huecos a nivel de la célula, produciendo efectos osmóticos y además permitiendo la entrada de otras de las granzimas que veíamos también la semana pasada, son importantes porque inducen la activación de caspasas y por lo tanto la muerte celular. Entonces serían como los dos mecanismos, la producción de perforinas y la producción de granzimas, todas por el efecto del interferón gamma, es decir, del interferón tipo 2. Bueno, ya hablamos un poquito del interferón tipo 1, voy a pasar esta diapositiva, listo. Ahora, con relación a la entonces quedamos que con la inmunidad innata,
como mecanismos efectores importantes, todo lo que tiene que ver con la producción del interferón tipo 1 como una citoquina importante en en la muerte del virus porque induce o porque tiene un efecto sobre la replicación viral. Como poblaciones celulares de la inmunidad innata importantes en la respuesta a virus, podemos describir principalmente el efecto de las células NK en respuesta a esos mecanismos de evasión de la respuesta inmune que pueden producir los virus para evadir la respuesta del CD8. Y moléculas solubles como citoquinas importantes podríamos decir que es el efecto del interferón gamma, eh, sobre la activación de las células NK, pero también el efecto del interferón alfa. Con eso entonces estaríamos cerrando esos mecanismos de respuesta inmune contra las infecciones virales. Ahora, ¿cuáles son esos principales mecanismos de la inmunidad adquirida? Entonces acá podríamos describir principalmente dos. En relación a la inmunidad celular, pues el papel que tienen los linfocitos CD8 y los linfocitos CD4 como en respuesta a esa eh, presentación específica de antígenos virales que se da pues por las vías que ustedes conocen y la producción de anticuerpos o la activación de la inmunidad humoral, la producción de anticuerpos. Como yo les decía la semana pasada también, es muy importante acá hacer como esa relación entre la respuesta inmune y qué componentes estructurales del virus en este caso están activando esa respuesta. Entonces quedamos que en el caso de la inmunidad innata, lo que está activando esa respuesta es principalmente el material genético. Ya cuando hablamos de la inmunidad adquirida, pues vamos a tener que volver a la estructura del virus y básicamente a varios componentes, las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. Hablábamos la semana pasada, pues el papel de esas proteínas no estructurales en la activación de la replicación viral como proteínas que se producen en respuesta pues a la infección. Y durante toda esa etapa de replicación del virus, pues el papel de las proteínas estructurales, que son las que conforman la proteína en la cápside, que sabemos que es la estructura más expuesta y por lo tanto es la estructura que se puede identificar como el principal antígeno para la inducción de una respuesta de anticuerpos. Entonces, pudiéramos decir de manera general que la inmunidad celular se activa o se induce es por el efecto de las proteínas virales, principalmente las proteínas tempranas, porque todas entran, los virus entran, se producen esas proteínas y pueden entrar por esa vía citosólica o endocítica, dependiendo de la población celular que ellos infecten y que esas proteínas de la cápside, que son las más expuestas, que son las que inicialmente en ese contacto o en esa etapa de adherencia pueden estar interactuando, se convierten en antígenos principales para la activación de una respuesta humoral, es decir, eh, eh, a través de la activación de los linfocitos CD4, produciendo citoquinas TH2, o porque infectan directamente células presentadoras de antígeno que permiten que esas poblaciones activen directamente linfocitos B y permitan la diferenciación de esos linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Pero en general, el antígeno o lo que estimula la activación de esta respuesta celular son las proteínas virales, tanto las tempranas como las tardías. En relación a la respuesta humoral, pues que se ha descrito el papel de los anticuerpos. Yo creo que la principal función de los anticuerpos en la respuesta antiviral
es un efecto de neutralización. Hablábamos la semana pasada en esa primera etapa que se da de la infección viral, que es la adherencia, cómo esos anticuerpos neutralizantes lo que hacen es unirse a ese componente del virus y por lo tanto evitar la entrada. Y hablamos entonces que este es el fundamento de principalmente las vacunas. Listo. Hay otros papeles importantes, otros roles importantes de la respuesta inmune de los anticuerpos, que se puede hablar pues de la ozonización como un mecanismo importante, favorecer la fagocitosis, la inducción de la lisis celular dependiente de anticuerpos, es decir, un mecanismo directo sobre la pirólisis. Espérenme un momentito. Bueno, principalmente entonces la lisis celular, la lisis celular dependiente de anticuerpos, pero también ustedes saben que en esos mecanismos efectores de la inmunidad innata, también es importante el complemento, pero en el caso de las infecciones virales, los anticuerpos lo que hacen es favorecer la lisis de las células infectadas con virus, eh, mediada por anticuerpos. Entonces, pudiéramos decir que el principal papel de los anticuerpos en la respuesta antiviral es porque favorecen la neutralización, por lo tanto, evitan esa primera etapa, la entrada del virus a la célula, y otros efectos secundarios que tiene participación en la inmunidad innata, principalmente favoreciendo la ozonización, la lisis, la muerte del virus, la lisis celular, que puede ser mediada por anticuerpos directamente o por el complemento. ¿Listo? Con relación a esa respuesta celular, entonces les decía ahora que participan las dos poblaciones celulares, eh, tanto la población del linfocito CD4 como el linfocito CD8. En relación a los linfocitos CD4, pues prácticamente pues esto es es un repaso. Estas linfocitos CD4 que se conocen como linfocitos ayudadores, en la respuesta antiviral eh, se pueden dar activación o producción de los dos perfiles de citoquinas, un perfil TH1 y un perfil TH2. Este perfil TH2 favoreciendo entonces la diferenciación de la célula plasmática a productora de anticuerpos por el efecto de las citoquinas que hacen parte de este perfil, que son la interleuquina 4, la 5 y la 10, y el perfil TH1, principalmente el interferón gamma, la interleuquina 2, que favorece entonces este perfil TH1 a la diferenciación del linfocito TCD8 en un linfocito citotóxico, mediado principalmente ¿por qué? Por el aumento en la producción de interferón gamma, que hace que este linfocito aumente la producción de esas moléculas que se llaman perforinas y granzimas y por lo tanto aumentando eh, la citotoxicidad y la muerte. ¿Listo? Acá podemos ver entonces otros efectos de esas citoquinas TH1, eh, importante el papel del TNF-alfa en la inflamación y el interferón gamma también en la activación de los macrófagos y asociado también a las hipersensibilidades. ¿Listo? Y en el caso de ese perfil TH2, pues también entonces con ese efecto proinflamatorio, favoreciendo o inhibiendo la activación del macrófago y promoviendo entonces también la inflamación. Eh, Algunos efectos de las citoquinas, en el caso pues de las infecciones virales,
favorecen o regulan positivamente la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, por lo tanto, pues favoreciendo la presentación de antígenos a los linfocitos CD4 o a los linfocitos CD8. Modulan la respuesta inmune humoral, pues a través de la producción de citoquinas antiinflamatorias de ese perfil TH2, inhiben la replicación viral y regulan la expresión de genes virales en algunos casos. Eh, Solamente para recordar que yo les decía la semana pasada el papel tan importante de los linfocitos CD8 en el control de las infecciones virales. Entonces, por lo tanto, pues importante recordar cómo es esa vía de presentación del antígeno a los linfocitos CD8, que se conoce como la vía citosólica, ¿cierto? Y acá básicamente pues lo que se tiene es una célula que es infectada por un virus, en este caso, cuando se dan esos procesos de replicación viral, se da la producción de proteínas, ¿cierto? Esas proteínas entran al proteasoma. Recuerden que el proteasoma es muy importante porque favorece la degradación de esas proteínas, en este caso virales, a péptidos, y esos péptidos son transportados a través del retículo endoplásmico para que se forme el complejo con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Recordar acá la estructura de clase 1, ahí esa cadena, la cadena pesada, perdón, que son las cadenas alfa y la cadena liviana, que es la cadena beta, o en el caso de clase 1, la beta 2 microglobulina, la formación de ese complejo, del complejo mayor de compatibilidad con los péptidos virales en este caso, el transporte que se da a través de vesículas, la migración hacia la superficie celular, en este caso de la célula presentadora de antígeno o de una célula nucleada que es infectada por el virus, y ya el reconocimiento o la presentación de antígenos, en este caso a los linfocitos CD8, y ya todo lo que conocemos, lo que pasa después de que se dé ese reconocimiento inicial de activación del linfocito T, en este caso el linfocito CD8, porque la presentación del antígeno se dio a través de la vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces es importante recordar pues cómo es esta vía y el papel de esta vía en la activación de los linfocitos CD8. Bueno, algunos mecanismos antivirales también de la respuesta inmune. Entonces veíamos ahora cómo las citoquinas tienen un papel importante sobre la virólisis o la lisis del virus. Algunas citoquinas como RANTES, MIP1 alfa, beta, interleuquina 16 y CAP tienen un efecto directo sobre la inhibición de la replicación viral y pues también el efecto de citoquinas como el interferón a través del aumento de la producción de moléculas que favorecen esa diferenciación del linfocito CD8 en un linfocito citotóxico. ¿Listo? Los mecanismos que se producen cuando se da la activación del CD8, solamente para que recordemos porque los vimos la semana pasada, la lisis mediada por perforinas, la muerte celular favorecida por el efecto de las enzimas, y hablábamos hace 8 días también la unión de ligandos a través de ligandos como el fast ligando que directamente tienen un efecto sobre la apoptosis celular. Listo. También acá recordar lo que veíamos en la activación del linfocito y la diferenciación del CD4, el papel de las reguladoras, en este caso algunas infecciones virales, lo que hacen es inducir a que estas poblaciones celulares CD4 principalmente o CD8 tiren hacia un perfil que tengan un efecto inmunoregulador, es decir, inhibiendo los linfocitos CD4 o los linfocitos CD8, pues para que el virus pueda permanecer por más tiempo y ser exitoso en la infección. En el caso de las infecciones virales, se han descrito
diferentes poblaciones de células reguladoras, las reguladoras naturales, que son la CD4, la CD25, FOXP3 positiva. Pues aquí está como el perfil o las diferentes moléculas que expresan estas células. También se han descrito células reguladoras TR1, TH3, eh, las células CD8, CD25 positivas, que también tienen un efecto inmunoregulador, las células NKT invariantes y algunas poblaciones de linfocitos T que tienen un TCR gamma delta. Ya sabíamos y lo hablamos también, eh, el papel de las células reguladoras en la activación celular, pero en este caso el efecto es que el virus induce la proliferación, la diferenciación hacia células reguladoras que controlen esas células que son importantes en el control de la infección viral. Listo. En esta gráfica se resumen como los diferentes mecanismos, CD4, CD8, los diferentes efectos que acabamos de conversar. Entonces, pudiéramos decir que con relación a la inmunidad específica, importante el papel de CD4, muy importante el papel de CD8, ambas poblaciones celulares activadas principalmente por o inducidas por componentes del virus, principalmente de proteínas, proteínas tempranas, proteínas tardías, y pues ya los mecanismos efectores de cada una de estas células. Acá también uno pudiera describir que hay mecanismos efectores importantes como la citotoxicidad y moléculas o factores solubles importantes como el interferón gamma, principalmente en la activación, para la activación de estas poblaciones celulares. Listo. En esta diapositiva entonces vamos a ver cómo se da el comportamiento de esta respuesta, tanto la respuesta celular como humoral, en relación a la carga viral. Entonces, en esta primera gráfica, en la parte A, lo que estamos viendo es una infección viral. Esta es una infección aguda. Sabemos que es una infección aguda porque es una infección que miren que se aclara. Esta es la carga viral y este es el tiempo. La eliminación del virus o la disminución de la carga viral es autolimitada aproximadamente entre el día séptimo y el noveno ya no hay virus, por lo tanto no hay sintomatología. Y vamos a ver entonces cómo es el efecto del antiviral. En esta gráfica, en la oscura, estamos viendo el papel de la inmunoglobulina M soluble. eh, y en esta punteada, el papel de la inmunoglobulina G. Sabemos entonces, ya vieron la clase de linfocitos B, el papel de cada una de estas tipos de anticuerpos. Vemos entonces acá el papel de la inmunoglobulina M en esa inmunidad inicial, ¿cierto? Que tiene un efecto más inmediato y cómo gracias al cambio de isotipo, la diferenciación hacia inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina que tiene un efecto específico que generalmente lleva a la diferenciación o esos anticuerpos IgG se conocen principalmente que son anticuerpos neutralizantes en las infecciones virales. Y vemos en la parte de abajo, en la respuesta celular, cómo es ese comportamiento, la cantidad o la proporción de células totales, que es lo que vemos arriba en esta línea, en este gráfico punteado, y en la parte eh, continua los linfocitos T específicos de virus. Siempre el número de células específicas de virus en proporción va a ser menor al número de linfocitos totales. Y esto va a depender, pues porque obviamente no todas las proteínas son buenos antígenos y porque aquí hay una restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, entonces diferentes antígenos o péptidos virales pueden ser procesados y presentados por
diferentes moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, eso también da una idea de la magnitud de esa respuesta celular. ¿Listo? Cuando hablamos de reinfección viral, o sea, ¿qué pasa o cuál es el papel de la respuesta inmune en una reinfección? Lo que se puede decir es que principalmente está mediada por anticuerpos, ¿cierto? Porque ya vimos pues el papel de los anticuerpos en ese papel de neutralización o en esa etapa inicial de la infección viral. Bueno, se han descrito diferentes mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Acá les traigo varios, la variación antigénica, la inmunosupresión dada principalmente por el efecto de esas células reguladoras, la regulación negativa del complejo mayor de histocompatibilidad y por lo tanto acá, pues el papel de las células NK en estos casos, la resistencia al efecto de ciertas citoquinas, se han descrito algunos mecanismos de resistencia, principalmente al interferón gamma y como un mecanismo propio o de algunos virus, principalmente los que hacen latencia, como en el caso de los herpes, la latencia se convierte también en un mecanismo de evasión porque al no tener una replicación constante y al estar integrado en el genoma de la célula, pues va a evitar el reconocimiento de estas células importantes en la inmunidad específica. Listo. Acá ya hay unos mecanismos de evasión para algunos modelos, ¿cierto? Para VIH, citomegalovirus, que los vamos a ver con más detalle, pues, en virología. También se han descrito, por ejemplo, disminución en bloqueo en el transportador TAP, pues ya sabemos qué pasa si no hay un buen transporte, no hay presentación antigénica, si no hay presentación antigénica, no hay activación de los CD8 y todos estos mecanismos son inducidos por los virus. Acá hay algunos ejemplos. También la inhibición de esta vía, de las vías de presentación del antígeno, algunos modelos virales. Y lo último ya es la forma como en el laboratorio nosotros podemos identificar células específicas de antígeno. Hay varias formas que seguramente ustedes las han visto ya en el laboratorio, la determinación de citoquinas, en células que han sido retadas con antígenos virales, pero hay una metodología que se llama la citometría de flujo, que no sé si ya la vieron o la van a ver, y en la citometría se pueden identificar células específicas de linfocitos T, células específicas, perdón, de antígeno, por un método que se llama los tetrámeros. En el laboratorio se pueden crear o formar los tetrámeros. Entonces, ¿qué es un tetrámero? Un tetrámero son 4 pares del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿cierto? Previamente, pues se debe hacer un análisis de unión de diferentes péptidos virales a ciertas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos tetrámeros, entonces, cada molécula de HLA tiene unido un péptido del virus y están estas 4 moléculas unidas a un fluorocromo para poderse detectar en el laboratorio. Entonces, un tetrámero lo que nos permite es identificar por citometría de flujo al menos 4 linfocitos T específicos de antígeno. Estos tetrámeros imitan mucho se imita in vitro la presentación antigénica, porque estamos adicionando los tetrámeros que tienen el antígeno y se selecciona por el método los linfocitos que reconocen, o sea, es decir, que tienen un TCR que es específico a ese antígeno o a ese péptido viral que está unido a esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Y por los diferentes métodos de selección y de análisis, pues se pueden detectar
como les mostraba ahora, la proporción de células específicas de antígeno. ¿Cuál es la ventaja de este método? Pues que nos permite identificar células específicas de antígenos virales, ¿cierto? Mientras que hay otros protocolos en donde podemos identificar linfocitos T que pueden estar aumentados en respuesta a una infección, pero pueden no ser específicos de antígeno, sino que aumenta su proliferación, pues en respuesta a las citoquinas que se están produciendo en la infección viral. Clara la metodología de los tetrámeros. Ya con esto, muchachos, estaríamos terminando todo lo que tiene que ver con respuesta inmune a virus. ¿Alguna pregunta, muchachos, para que sigamos con tumores? No. Seguimos entonces. ¿Me están escuchando? Sí, profe, Ah, sigamos. bueno, listo. Entonces, ya con esto terminamos virus. ¿Qué sigue? Respuesta inmune a tumores. Entonces, ¿por qué vemos estos modelos juntos después de activación del linfocito? Porque los tumores se comportan como antígenos y tienen una particularidad y es que su estructura, al ser generados o al generar proteínas propias mutadas, esas proteínas propias pueden ser procesadas y presentadas a los linfocitos CD8. Entonces, ¿qué pudiéramos decir de los tumores en relación a la respuesta inmune? Que hay un papel muy importante de los linfocitos TCD8 por la naturaleza de los antígenos, es decir, de los antígenos tumorales y por las poblaciones celulares que se están activando. Entonces, eso en este caso. Importante acá en respuesta inmune a tumores como tener claros varios conceptos. Uno, el concepto de antígenos asociados a tumores y antígenos específicos a tumores. El papel de la inmunidad celular, principalmente el papel de los CD8, y tener claro por qué es importante estudiar la respuesta inmune a tumores, sobre todo por el papel en la inmunoterapia. ¿Listo? Entonces, básicamente estos serían como los conceptos que me parece importante. Entonces, vamos a mirar, Profe, las diapositivas no se ven. ya, ahí sí las ven, ¿cierto? Sí. Entonces, primero, inmunología de tumores, pues recordar, porque seguramente ustedes ya lo vieron cuando vieron celular, biología, eh, qué es el cáncer, ¿cierto? El cáncer se define como una proliferación descontrolada de células transformadas, no son células que tienen un fenotipo normal, ¿cierto? Células que han perdido sus características de inhibición por contacto, de crecimiento celular, porque ha perdido todo el control en el ciclo celular, porque hay una expresión de proteínas que son importantes en el control del ciclo celular. Recordar también que los tumores o el cáncer puede ser causado por agentes biológicos, químicos y físicos, y eso es muy importante para entender la respuesta inmune a los tumores, porque de acuerdo a las causas, pues también va a ser muy importante entender el efecto de esta respuesta. Algunos tumores son causados o cánceres son causados por agentes biológicos, principalmente por microorganismos. Tenemos varios ejemplos. Cáncer gástrico asociado a una infección por bacterias. Cáncer de cuello uterino por el virus de papiloma humano. El cáncer de hígado por los virus de la hepatitis B y C. Entonces, obviamente, en estos casos donde el cáncer está asociado a una infección o a la presencia de un factor biológico, pues
casi que esos antígenos o esas proteínas de los microorganismos van a ser antígenos muy importantes para la activación y la respuesta. Es decir, los cánceres que están asociados a las infecciones virales, a las infecciones por microorganismos, suelen ser denominados cánceres más inmunógenos o más inmunogénicos, es decir, el papel de la respuesta inmune es muy importante en el control, bien sea para disminuir el crecimiento del tumor o para favorecer la inmunorregulación y esto tiene que ver mucho con el pronóstico de los cánceres. Ya cuando los cánceres son asociados a agentes químicos y físicos, pues ya vamos a ver cómo la respuesta inmune puede estar acá implicada. Sabemos también que el cáncer se produce por acumulación de mutaciones, por ejemplo, en factores de crecimiento o en inactivación de genes supresores de tumores. Recuerden el papel tan importante, por ejemplo, de proteínas como la P53, que es una proteína supresora del tumor, que si se inhibe, pues entonces no va a haber control en el ciclo celular y la célula va a empezar a crecer descontroladamente. El crecimiento de estos tumores, pues también importante saber que está determinado por la capacidad proliferativa de esas células tumorales, por la habilidad que tienen esas células para invadir tejidos y para hacer metástasis hacia otros sitios distantes. ¿Listo? Importante como tener presente esto. ¿Qué lo puede causar? Entonces ya hablamos ahora, agentes químicos, agentes físicos, agentes infecciosos. En algunos casos la predisposición genética es importante, como es el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, donde ya se sabe que el tener algunas mutaciones, pues confieren una mayor predisposición a que los individuos tengan mayores incidencias de cáncer de mama en este caso. ¿Listo? Recordarles cómo se clasifican los cánceres dependiendo al origen. Recordarles que cuando un cáncer se origina en el epitelio, se denomina carcinoma. Y seguramente ustedes ya vieron esto también, o lo van a ver en Morfofisiología 2, cuando un cáncer se origina a nivel del tejido conectivo, hablamos de sarcomas. Cuando el tumor se origina en células TOB, se conocen como tumores sólidos y se denominan como linfomas y se denominan como tumores sólidos, mientras que las leucemias también tienen un efecto sobre células TOB, pero estos son conocidos como tumores diseminados. Entonces, importante acá también, muchachos, lo que hablamos en esos procesos de activación, que una hiperactivación de una célula, una mutación o algún defecto en todas esas moléculas implicadas en esos procesos necesarios para la activación, pues pueden estar asociados a la presencia de linfomas de células T o de células B en este caso. ¿Listo? ¿Por qué es importante estudiar la respuesta inmune a tumores? Pues porque se ha visto que en individuos que tienen eh, algún grado de inmunosupresión, tienen una mayor susceptibilidad a tener algunos tumores. De hecho, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino se define que una persona que tenga VIH y que esté en la fase de SIDA, el presentar un cáncer de cuello uterino, se define como una enfermedad, el cáncer sería una enfermedad definitoria de SIDA, es decir, que ya está en la fase final. Entonces, lo que se ha demostrado es que los individuos que tienen algún grado de inmunosupresión o que presentan una inmunodeficiencia tienen una mayor incidencia de tumores. Esto no quiere decir que todos, pero sí se ha visto. Y otra evidencia es que sobre todo en modelos murinos con ratones,
donde a los que se les ha inducido ciertos tumores utilizando factores físicos o químicos. Cuando se induce el tumor y se les ponen linfocitos T citotóxicos, el tumor disminuye. Puede disminuir en tamaño o puede haber una regresión completa del tumor. Entonces, ¿esto qué indica? Que si a un tumor se le ponen linfocitos y el tumor baja de tamaño o se quita, es porque la respuesta inmune es importante en el control de los tumores. No será para todos, pero sí las evidencias han mostrado que en algunos casos tiene un papel muy importante. Y sobre todo, también como potenciadores de la respuesta inmune, eh, favoreciendo el grado de pronóstico de ciertos cánceres. ¿Listo? Bueno, también es importante, muchachos, saber que si bien el papel de la respuesta inmune en el control de un tumor, pues se ha descrito in vitro y en algún, pues, in vitro principalmente, también lo que se sabe es que esa vigilancia no es completamente inducida, efectiva, perdón, y eso se debe principalmente a que también los tumores eh, inducen unos mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Esto es muy claro en los tumores asociados a infecciones por microorganismos, ¿cierto? Entonces, también pues saber que no en todos los casos. Y se pudiera decir que en aquellos tumores que son inducidos por virus, cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de cabeza y cuello, cáncer gástrico, no, perdón, cáncer de hígado, que están asociados a infecciones virales, la respuesta inmune es importante. ¿Listo? ¿Cuáles serían entonces esas características de por qué se ha permitido pues identificar el papel de la respuesta inmune en el control de los tumores? Primero, porque los tumores se comportan como antígenos y si son antígenos, pues inducen una respuesta inmune, ¿cierto? ¿Y por qué se sabe esto? Porque los tumores expresan antígenos que son reconocidos como extraños por el sistema inmune. ¿Cierto? Una modificación en una proteína, una mutación en una proteína, eh, puede ser presentado o procesado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad y ser reconocido por los linfocitos CD8. Les decía ahora que de todas maneras, pues esto no es un mecanismo completamente efectivo. Eh, los tumores son poco inmunógenos, tienen poca inmunogenicidad, sobre todo los tumores que están asociados a agentes físicos y químicos. Más inmunógenos los asociados a microorganismos, menos inmunógenos por agentes químicos y físicos. Crecen rápidamente y también pues inducen muchos mecanismos de evasión de la respuesta. Bueno, que se ha descrito y que se ha determinado in vitro que eh, la respuesta inmune celular es importante en el control del cáncer, principalmente por el efecto de las células CD4 y CD8. Se ha demostrado que cuando se activan estas poblaciones, el tumor regresa, pero que cuando se inhiben estas poblaciones, el tumor progresa. ¿Qué se imaginan ustedes que puede inducir una inhibición de la respuesta inmune? Una inhibición de CD4 o de CD8. ¿Qué piensan? Hablábamos ahora de las poblaciones de células reguladoras, ¿sí o no? Entonces, en cáncer, como en las infecciones virales, también vamos a encontrar células reguladoras. Y esas reguladoras lo que van a hacer es inhibir el efecto de estas células CD4 y CD8. Y porque si no hay quien controle el crecimiento del tumor y se inhiben, entonces el tumor va a seguir progresando. O porque también hay producción de unas citoquinas
que van a favorecer, por ejemplo, la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos y la metástasis. Entonces, ya en este caso, pues es más difícil, ¿cierto? Entonces, importante como el papel de la respuesta inmune celular, pero también pues entender que hay unos mecanismos, como en todo, no solo en los tumores, en las infecciones virales también, donde la inhibición de estas poblaciones lo que van a favorecer es la progresión del cáncer. ¿Listo? Hablemos entonces de algunos antígenos. Les decía ahora que hay unos antígenos que se denominan antígenos asociados a tumores o antígenos específicos de tumores. De manera general, nosotros podemos encontrar estas dos clasificaciones. Entonces, ¿qué es un antígeno específico de tumor? Son antígenos que solamente se expresan en las células tumorales. ¿Listo? Ejemplos, los antígenos de microorganismos asociados a tumores. Pero también hay otros antígenos que se llaman antígenos asociados al tumor. Y los antígenos asociados al tumor son aquellos que se expresan no solo en las células tumorales, sino también en las células normales. Y estos son más comunes o más frecuentemente encontrados en algunos tumores que son inducidos por agentes físicos o por agentes químicos. Clara la diferencia. Específicos solo en los tumorales, asociados tanto en los tumorales como en las células no tumorales. Listo. Esa es una clasificación, muchachos, que podemos encontrar, pueden encontrar ustedes en los textos y es válido. Listo. Eh, Pero también hay otra clasificación de los antígenos tumorales, pues que se puede traducir a un antígeno específico o asociado, pero son clasificaciones que se han dado. Entonces, hay otra clasificación donde se denominan antígenos tumorales. Y esos antígenos tumorales pueden ser antígenos de productos de oncogenes mutados y genes supresores de tumores. Entonces decíamos ahora que en los tumores hay mutaciones, daños en proteínas celulares, ¿cierto? O en proteínas importantes, o inhibición de proteínas que son importantes en el ciclo celular, en el control del ciclo celular. Entonces, hay unos antígenos que se denominan productos de oncogenes mutados y genes supresores de tumores. Por ejemplo, P53 y retinoblastoma. ¿Qué características tienen estos antígenos? Que son necesarios para que se dé la transformación o el mantenimiento del fenotipo maligno. Es decir, que se están expresando en células tumorales. Se dan principalmente por la presencia de mutaciones puntuales, de lesiones, translocaciones o en aquellos virus que producen infecciones latentes, inserciones de genes virales. Miren esto, no se expresan en células normales. Entonces esto, si lo traducimos a la clasificación que les acabé de decir, estos serían antígenos específicos del tumor, ¿cierto? Porque solamente se expresan en los tumores, pero tienen una dificultad y es que no inducen tolerancia eh, y por lo tanto estimulan respuestas de células T. Ejemplos de estos antígenos tumorales, P53 y retinoblastoma. Hay otros que son productos de genes mutados, sobreexpresión de proteínas celulares normales, que también es importante porque estas proteínas primero se convierten como antígenos, es decir, inducen una respuesta inmune celular, pero también son muy importantes porque en algunos casos se convierten en marcadores o de apoyo al diagnóstico de los tumores. El diagnóstico del cáncer es principalmente por patología, por histopatología, pero también apoyado a la histopatología está la expresión de algunas proteínas. Entonces, es importante estos antígenos porque como están sobreexpresados en el cáncer, pueden utilizarse como marcadores, marcadores de los marcadores tumorales o como proteínas que se determinan
de apoyo al diagnóstico a los diferentes tumores. Entonces hay uno que es la tirosinasa, que se utiliza mucho para el diagnóstico del cáncer porque tienen una sobreexpresión o una expresión alterada, se expresan mucho, se sobreexpresan en células tumorales y tienen baja expresión en células normales. Entonces es un antígeno tumoral muy importante, pero sobre todo es una proteína muy importante para como apoyo al diagnóstico de ciertos tumores. Listo. También están los antígenos de microorganismos, de virus oncogénicos, tanto de virus RNA como de DNA, y se expresan solamente en las células tumorales, o sea que esto sería un antígeno específico de tumores. Los oncofetales, que se utilizan mucho también para el diagnóstico, como marcadores del diagnóstico. Entre ellos están el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína. Son proteínas importantes porque se expresan en altos niveles en células tumorales, pero también en tejido en desarrollo, pero no en tejido adulto. O sea que estos antígenos oncofetales se comportan como antígenos asociados al tumor. También tenemos los glicolípidos y las glicoproteínas alteradas, los antígenos de diferenciación específico de tejido, eh, que se expresan principalmente en las células tumorales. Con esto entonces, muchachos, pues lo que pudiéramos decir es que es importante estudiar la respuesta inmune a los tumores, que todas esas proteínas alteradas o esas proteínas de los microorganismos que inducen tumores se convierten en antígenos que inducen una respuesta inmune celular, ¿cierto? Eh, Vemos que esa respuesta inmune celular pues se induce o se da por la presentación de antígenos y en este caso antígenos tanto en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Pero en el caso de los tumores aparece una tercera vía de presentación del antígenos que es muy común en tumores y es la presentación cruzada. ¿Por qué se llama presentación cruzada? Porque es una presentación antigénica que se presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y se activan los linfocitos CD8, es decir, una combinación de las dos vías. ¿Por qué sucede esto? Porque las células, pues en el cáncer las células están, las proteínas celulares están alteradas, están mutadas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Células muertas, ¿cierto? O células que pueden ser fagocitadas por células dendríticas o células presentadoras de antígeno. Y esas células que expresan complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 toman esos antígenos asociados, esos antígenos específicos del tumor y lo presentan los linfocitos CD8. Entonces, esta de las de las dos vías que conocemos en el cáncer, la respuesta inmune a tumores, aparece una tercera vía que es la presentación cruzada de antígenos. Importante que la tengamos presente porque es muy común en los tumores. Y pues la respuesta de linfocitos TCD8, pues que ya la conocemos todos. Bueno, entonces, si hablamos de mecanismos efectores en los tumores, a qué nos dirigimos? Entonces, principalmente a la citotoxicidad. La citotoxicidad es muy importante como mecanismo efector contra los tumores. ¿Listo? Poblaciones celulares de la respuesta, poblaciones celulares implicadas en la respuesta a los tumores. Hay varias, principalmente los linfocitos T. ¿Cómo? Pues a través de la citotoxicidad. ¿Cómo? A través de la activación todas las vías tradicionales, por la vía clase 1 o por la vía de presentación del antígeno. Los CD4, claro, los CD4 también son importantes. ¿Cómo? Produciendo citoquinas como el interferón gamma y el TNF alfa, que lo que hacen es inducir la activación de los linfocitos. Y muy importante acá, sí, muy importante como en los tumores, el efecto de las células NK. Listo, entonces, estas células NK son importantes porque en los tumores
pues por todas esas mutaciones y esos daños celulares y esas alteraciones en la expresión de proteína, generalmente hay mucha disminución de expresión de clase 1, por lo tanto, pues hay escape en la lisis de los citotóxicos, del efecto de los CD8. Entonces, las células NK son importantes y es importante caracterizarlos en ciertos tumores. Los macrófagos son supremamente importantes en esta respuesta porque se activan en respuesta al interferón gamma, pero también porque producen unas enzimas y unos intermediarios reactivos de oxígeno y nitrógeno que tienen un papel muy importante en el control del crecimiento del tumor. Los anticuerpos como moléculas, porque también inducen la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, bien sea porque activen el complemento o porque favorezcan esa citotoxicidad celular mediada por estas moléculas, es decir, por los anticuerpos. Listo. Eh, como mecanismos de evasión en cáncer, yo creo que el que más se ha descrito es la disminución en la inhibición de la presentación del antígeno. Listo, entonces ya sabemos que si en los tumores no hay presentación del antígeno, pues porque se están dando estos mecanismos, no va a haber activación del linfocito y ya sabemos qué pasa o qué ha mostrado la evidencia. Si no hay linfocitos activos, hay progresión del tumor. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nosotros estudiamos la inmunología de los tumores? Para la inmunoterapia, ¿cierto? Nosotros sabemos que una de las terapias más tóxicas, más citotóxicas, más inespecíficas, son las terapias que tenemos disponibles para el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto también, muchachos? Entender y mirar que hay otros mecanismos que pueden favorecer esa activación de la respuesta inmune de una manera específica. ¿Y cómo? Pues si yo sé que los antígenos específicos de tumores solamente se expresan en los tumores, pues el conocimiento, la caracterización de estos tumores va a ser muy importante. ¿Para qué? Para que los tumores, para aumentar in vitro o con diferentes moléculas, aumenta la inmunogenicidad de los tumores, es decir, hacer que ese tumor sea fácilmente reconocido por los linfocitos. ¿Qué hace también la inmunoterapia? Activa o induce la respuesta inmune, bien sea porque bloquea, por ejemplo, el efecto de esas células reguladoras o porque se producen citoquinas, por ejemplo, citoquinas como la interleuquina 10 o el TGF-beta, que es el factor de crecimiento tumoral, eh, hace que se active la respuesta inmune. ¿Por qué más? Porque la inmunoterapia puede de alguna manera aumentar el reconocimiento de los linfocitos T a esos tumores. Muy importante, la inmunoterapia soluciona los problemas de tolerancia a los antígenos propios. Y pues esta inmunoterapia lo que puede hacer es eliminar los tumores primarios y evitar metástasis. Probablemente no van a eliminar completamente el tumor, ¿cierto? Porque lo que se ha visto y lo efectivo es la, la, las terapias que se tienen en este momento para el cáncer, que son terapias que eliminan tanto células tumorales como no tumorales, pero si se identifica a tiempo, puede evitar que haya metástasis, es decir, que mejorar el pronóstico del cáncer o eliminar los tumores primarios. Entonces, tiene mucha ventaja el conocimiento y la terapia. Entonces, hay diferentes terapias, muchachos, para que ya vayamos terminando, se los voy a mencionar. Igual, yo le voy a compartir las presentaciones al profe para que se las compartan. Eh, hay diferentes tipos de terapia, la terapia pasiva, la activa, las vacunas con anticuerpos inhibidores y con la terapia génica. Y acá es importante que revisemos esas terapias, esa terapia CAR, ¿cierto? Que es con linfocitos T, que se activan in vitro y que son muy importantes porque tienen un efecto
directo sobre los tumores porque se utilizan células T de los individuos que tienen los tumores. Entonces, podemos hablar de terapias pasivas, donde estamos administrando células T, anticuerpos, terapias activas, donde con citoquinas se activa la respuesta inmune. Ya sabemos cuáles citoquinas son importantes en la activación, con vacunas, con anticuerpos bloqueadores, que esto es lo que más se está utilizando ahora, bloqueadores anti-CTLA4 y PD1 y la terapia génica. Entonces, muchachos, para que cuando revisen esta parte y para el examen, el profe les puso en los temas importantes de revisar la terapia CAR, pero también revisemos un poquito cómo funcionan estos anticuerpos que bloquean los receptores inhibidores, que los vimos anti-CTLA4 y PD1. ¿Se acuerdan cuando vimos esa primera etapa de reconocimiento del linfocito, que el CTLA4 se une con el CD28 en el linfocito e inhibe la activación del linfocito? Entonces, ¿cómo estos anticuerpos son importantes en el cáncer? Tienen el mismo efecto, pero ¿cómo estarían funcionando? Claro, entonces, muchachos, la respuesta contra tumores, el papel de los linfocitos, la diferenciación entre un antígeno específico y un antígeno asociado, y el por qué nosotros estudiamos inmunología en los tumores, y es porque lo que se busca es tratar de tener terapias más específicas, terapias menos citotóxicas, menos tóxicas, y terapias que potencien la respuesta inmune para que se aumente la sobrevida y se mejore el pronóstico de los pacientes que tienen cáncer. Esto era, muchachos, los que les quería decir. No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro.